Saludos muy cordiales, querida comunidad. Soy Francisco y estoy aquí para poderles impartir unos cursos muy interesantes sobre el mercado financiero. Esto no digamos lo que es como una estrategia, sino básicamente es como poder entender la dinámica del mercado financiero. Obviamente, el hecho de ser trader no quiere decir que vamos a atinar todos los trades o cualquier cosa, ¿no? Lo que hacemos es una especulación de mercado. Esta especulación nos sirve para poder gestionar alguna cartera que tengamos, algún presupuesto, y en base a eso nosotros poder decidir cierto tipo de inversiones. Lo importante es aprender desde las bases del mercado, ¿sí? El problema que muchos tenemos al principio es que no entendemos cómo funciona el mercado financiero. Nos guiamos en base a indicadores o incluso a asesores expertos para poder generar algunos ingresos, pero no nos va a dar un resultado muy a largo plazo. Entonces mi idea es tratar de compartir los conocimientos que he adquirido durante mucho tiempo, sintetizarlos en este curso que va a estar disponible acá en YouTube para que toda mi comunidad pueda aprender y podemos discutir juntos y podemos crecer, ¿no? Es la idea, es crecer. Entonces, esta serie de cursos van a estar estructurados en un capítulo inicial, que es la estructura de mercado. Vamos a comenzar con la anatomía de la estructura del mercado. Y es algo bien sencillo, la verdad. Pero aparte de ser sencillo, es poderoso. Y eso nos va a servir. Cuando analizamos un mercado financiero, lo más importante que debemos conocer es la estructura. Como mencionaba anteriormente, es como la columna vertebral del mercado en sí. Si nosotros entendemos la estructura del mercado, cómo se mueve el mercado en base al tiempo, cómo es su fractalidad, vamos a poder ingresar operativas que van a ser favorables en la mayoría de los casos, porque sabemos en dónde está el precio. Entonces lo que tenemos que preguntarnos siempre es en dónde está el precio. Entonces la estructura del mercado nos va a responder esa pregunta. Aprender a leer la estructura del mercado debe ser tu punto de partida y a partir de ahí construyes todo. Entonces, así de simple. Tenemos la estructura, vamos a coger un gráfico vacío y comenzamos a ver la estructura del mercado. Y esto nos va a decir en dónde estamos parados y con esto podemos decidir qué invertir, qué instrumentos nos puede servir. El primer término que vamos a aprender y que seguramente muchos ya lo saben es el Break of Structure, que se le conoce como las siglas de BOS. El BOS se crea cuando el mercado por medio de un impulso rompe su rango estructural, crea un nuevo rango, independientemente de la tendencia en que se encuentre. Vamos a ver un ejemplo para que más o menos entendamos. Básicamente, esto es el rompimiento estructural. Si nosotros tenemos un máximo y un mínimo, eso es una estructura, es un rango. Es un rango donde está tu máximo, está tu mínimo. Y si por algún impulso superamos algún punto, ya sea máximo o mínimo, creamos una nueva estructura. Entonces ese es nuestro nuevo rango y ese rompimiento lo llamamos como Break of Structure, en las siglas BOS. Entonces aquí tenemos un ejemplo un poco más graficado de qué es un BOS. Entonces tenemos nuestro primer punto aquí, un bajo, ¿no? Un bajo pequeño. Tenemos aquí su máximo, ¿no? Este sería como el rango estructural. El precio hace su corrección y luego
hace un impulso, donde yo aquí lo estoy dibujando o graficando. Ese sería el impulso que nos da este rompimiento estructural y por ende nuestro boss. Obviamente no sabemos dónde va a estar nuestro máximo en este rango, entonces lo que hay que hacer es esperar hasta que el precio retroceda. Entonces podemos aquí esperar y vemos que retrocede, entonces podemos fijarnos que ese es nuestro rango estructural. Vamos a aprender lo que es la estructura bajista. Es la creación consecutiva de low highs and low lows. Esas son las siglas de decir un alto más bajo y un bajo más bajo. En inglés LHLL. Entonces la estructura bajista es simplemente el movimiento estructural en donde podemos ver que cada vez hace bajos más bajos. Como por ejemplo aquí tenemos un bajo más bajo aquí, un bajo más bajo acá, un bajo más bajo acá y otro bajo más bajo acá. Es como una especie de escalerita. Y tenemos el alto o el máximo, ¿no es cierto? Mínimo, máximo. Este es nuestro rango. Existe un impulso, nos da un boss y creamos otro rango, donde tenemos un mínimo que supera el mínimo anterior, luego hace el retroceso o la corrección, el cual es incapaz de poder superar el máximo anterior haciendo el impulso. Cuando llegamos al mínimo, vemos que rompe, creando un nuevo máximo y así sucesivamente. Entonces, esta escalerita la conocemos como estructura bajista. Y esto nos da a entender que nos encontramos en una estructura bajista o una tendencia bajista. Así la entendemos. En gráficos, o sea, podemos ver estructuras bajistas y alcistas en cualquier temporalidad. Pero por lúdica o por aprendizaje vamos a tomar temporalidades altas. En este caso yo he tomado temporalidades diarias y lo vamos a ver en el gráfico siguiente. Entonces nos encontramos en este gráfico donde podemos ver que en este punto de aquí tenemos un alto, ¿no? Y hace obviamente su retroceso, o mejor dicho, su movimiento. Todavía aquí no sabemos si es que va a haber un mínimo, un máximo. No, no, lo único que sabemos es que tenemos un punto alto y aquí tenemos un punto bajo. El precio sigue haciendo su movimiento, su corrección, y vemos que hay una incapacidad de poder superar este máximo, creando un máximo más bajo que el anterior. Sigue su movimiento, hace un rompimiento estructural, obviamente no es que hace tan contundente, pero por lo menos crea un bajo, más bajo que el anterior. El precio se devuelve, llega hasta un punto en donde ya no puede superar su alto anterior y a pesar de que aquí como una especie de retroceso, pero lo tomamos como una unidad. Y llegamos hasta acá, donde tenemos nuestro mínimo. Luego seguimos adelante y así sucesivamente. Bueno, esto es un precio actualizado a la fecha de la grabación de este video, en donde podemos ver. Entonces, resumiendo, nosotros podemos identificar en qué estructura nos encontramos simplemente determinando los máximos y mínimos del precio en sí. Entonces podemos determinar dónde hay un máximo, dónde hay un mínimo, dónde hay un máximo, dónde hay un mínimo, dónde hay un máximo, dónde hay un mínimo. Para poder estructurar de mejor manera, tomamos temporalidades altas para poder nos fijarnos bien. No es que esté mal hacerlo de temporalidades menores, pero la temporalidad mayor es la que manda en cierto modo. Eso lo veremos más adelante. Tenemos lo que es la estructura alcista. Básicamente es la creación consecutiva de altos más altos o high high y bajos más altos, que sería high low, que es las siglas HH y HL. Entonces, este básicamente es la estructura alcista, que es tal cual como lo que vimos en la estructura bajista, pero al revés básicamente. Entonces, tendríamos un mínimo
y un máximo, ¿no es cierto? Las marcamos y esperamos que obviamente el mercado haga su corrección y en algún punto el mercado no va a poder superar este mínimo anterior. Y lo que hace, luego hace un impulso, supera el máximo y hace un máximo más alto. Entonces es el high high o el HH en las siglas, creando un BOS, un breakout structure, porque hay un impulso que hace un nuevo máximo, el impulso crea un máximo nuevo y luego otra hace una corrección. En tal punto que llega y no logra superar el mínimo anterior y vuelve a hacer lo mismo. Máximo, mínimo, máximo. Entonces como una especie de escalerita que va subiendo y bajando y cada una tiene su rompimiento estructural o break of structure. Entonces esto nos da a entender que estamos en una estructura alcista, ¿no es cierto? Creación consecutiva de altos más altos y bajos más altos. Las siglas HH y HL. En precios reales se vería de esta forma, en velas japonesas, que sería como nuestro indicador principal del mercado. Entonces tendríamos nuestro primer alto y nuestro primer bajo, ¿no? Entonces, si es que el mercado quisiera, por ejemplo, bajar, tendría que hacer un mínimo, por ejemplo, digamos que este es nuestro alto y ¡pam! Va para acá. Pero en este caso no hizo eso, sino que se fue directamente a crear un alto, más alto que este, un high, ¿no es cierto? Perdón, un high más alto que este, ¿no es cierto? Hizo así, crea un retroceso en este rango estructural. Ahora nos encontramos en este de aquí, rango estructural. Pim, pim, mínimo, máximo. Llega a un punto en que no puede superar este mínimo, creando otro rango estructural, mínimo, máximo, que es más alto que el anterior y este es más alto que el anterior, creando una estructura nueva. Alto, mínimo, máximo, mínimo. Y sigue así, sucesivamente. ¿Hasta cuándo puede ser esto? Hasta que el mercado decida, eso no lo sabemos. Nosotros solo estamos especulando un posible movimiento en base a esta columna vertebral que estamos entendiendo en este momento, que sería la estructura de mercado. Y tenemos la última, que sería la consolidación, que básicamente es la ausencia de altos más altos, bajos más bajos o bajos más altos y todo lo que entendemos. O sea, no hay ni altos más altos ni bajos más bajos. Entonces es un tema que se queda como comprimido el precio y no tiene chance de ir a mucho. Generalmente este tipo de cosas se ven mucho más en temporalidades menores, pero también hay consolidaciones en temporalidades mayores y lo vamos a ver en este momento. En todo caso, como el esquema, digamos, sencillo de verlo, sería así. Máximo, mínimo, entonces el precio no logra ir a ningún lado. Está enfrascado en un rango estructural. Entonces eso se lo llama o se lo conoce como consolidación. Y en precios más o menos sería así. Este es, por ejemplo, yo encontré este ejemplo en el petróleo. Estamos en mayo del 2019, donde o sea, venía de una tendencia alcista. Y llega un punto en que se retrocede, hace su mínimo. Entonces, obviamente, si es que esto quisiera ser con estructura alcista, debería haber creado un nuevo máximo, haciendo un rompimiento estructural. Pero en este caso no, se quedó. Hizo un máximo por acá, luego se hizo un mínimo por aquí, un máximo por acá, un mínimo por acá, máximo por acá, un mínimo por acá, a pesar de que, digamos que en cierto modo son como, crea un mínimo, pero está en el rango. Entonces, a eso me refiero. Entonces, tenemos en un rango que en el precio no dicen. Después de este mínimo que hizo por acá, ya luego el precio sí ya rompió este rango y siguió subiéndose un poco más. Entonces, este ejemplo lo encontré en el petróleo en mayo del más o menos abril, por finales de abril del 2019 hasta febrero del 2020. Básicamente ese año completamente el precio pasó consolidado. Entonces,
Pero es más común verlos en temporalidades menores, es mucho más sencillo verlos de forma rápida, pero es importante comenzar desde lo más macro. Y por ahora estamos en esto. Este sería el taller que vamos a ver el día de hoy, la clase de hoy. Y nos quedaría solo básicamente practicar, que es lo más importante de todo esto. Entonces nos encontramos en gráfico real, en TradingView. Estamos en precio actual, a la fecha que estamos grabando este video. Y bueno, vamos a analizar un poco, por ejemplo, esta parte de aquí. ¿Ya? No nos vamos a fijar tanto en el pasado, sino nos vamos a fijar en esta parte de aquí, en lo que nos interesa. Listo, aquí tenemos un gráfico actualizado a la fecha de hoy, que estamos en el euro dólar en temporalidad diaria. Y vamos a revisar un poco la estructura. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí un mínimo aquí, ¿no? Un máximo acá, ¿no? Tenemos un mínimo por aquí, un máximo por acá. Tenemos un máximo por aquí. Tenemos un mínimo por acá. Y básicamente ahí está la dinámica. Entonces encontramos mínimo, máximo, mínimo, este no le, máximo, mínimo, máximo. Hasta ahí vamos a graficarle. ¿Sí? Ahí, este me olvidé. Vamos a ponerle por acá. Y ya. Entonces aquí tenemos estos que son los rompimientos estructurales, voz superior, y rompimientos estructurales, voz superior. Ya, si nosotros, por ejemplo, le quitamos la gráfica y le dejamos la estructura, ¿dónde está para quitar la gráfica? Aquí está. Ahí está. Tenemos básicamente el esquema que teníamos inicialmente cuando hacían los ejemplos. De mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que identificar inicialmente. Entonces, cuando uno se... Vamos a analizar el mercado, vamos a analizar cuál es la estructura del mercado. ¿Qué ha pasado por ahí? Tenemos mínimo, máximo, rompimiento estructural, rompimiento estructural. Entonces aquí les podemos poner los nombres que son, ¿no es cierto? Low, higher low. Aquí tenemos otro higher low, higher low. Y aquí tenemos algo curioso, porque si el mercado, por ejemplo, quería seguir su estructura, tenía que haber hecho esto, ¿cierto? Pero realmente lo que pasó fue aquí. Llegó hasta un punto, supera, pero por nada el mercado y hace un rompimiento aquí estructural, ¿no? Voz inferior. Ya con el pasar las clases vamos a comprender qué son estos rompimientos, los giros y todo. En todo caso, lo que nos interesa ahorita, mercado alcista, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos ver un mercado bajista. Vamos a dibujarlo de forma rapidita. Por ejemplo, aquí tenemos mínimo, máximo. Mínimo, ya le corrijo el máximo de allá. Máximo. Tenemos mínimo aquí, máximo aquí. Este mínimo no quiere romper, pero tampoco llega a un máximo, entonces tomamos en cuenta este mínimo. Tenemos máximo. Tampoco, miren, aquí un mínimo que no rompe el mínimo, también llega aquí un máximo y se rompe de uno. Entonces tomamos toda esta parte de aquí. Ya, ese es el de esta secuencia de aquí. Podemos determinar aquí la estructura. Tenemos un mínimo, un máximo. Cada una de estas tenemos un rompimiento estructural o un boss. Y así sucesivamente tenemos otro boss por aquí. Tenemos otro boss por acá. Tenemos otro boss por acá. ¿Ya? Entonces tenemos mínimo, máximo.
mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Entonces, por ejemplo, si es que le quitamos al precio, nos queda así. Esto es lo que, digamos, idealmente lo que deberíamos encontrar. Sería bonito que el precio se moviera así en zigzag, pero el precio es tan desordenado que uno tenemos que armar ese caos. Eso es importantísimo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Básicamente haciendo estos ejercicios. Entonces, por ejemplo, en esto de aquí, esto es un rango, una consolidación. Aquí el precio no fue a ningún lado. Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos una consolidación larga. El precio llegó por aquí, llegó por acá, llegó por aquí, llegó por acá, llegó por aquí, llegó por acá, llegó por aquí y ahí se fue. Pero una consolidación larga. Igual si lo ocultamos, ahí podemos ver más o menos. ¿Sí? Entonces el mercado tiene estas tres fases. En la estructura alcista, ¿no? Tendremos mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, ¿no? Tenemos la estructura bajista que es máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Y la consolidación que no es nada. El precio se queda en el mismo rango. No sube ni baja por algún tiempo hasta que en algún punto, alguna parte, ya sea compradora o vendedora, cambie el mercado. Pero esos son los tres ciclos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Para poder entrenar el ojo, tenemos que hacer estos ejercicios. O sea, es sentarnos en el mercado, en el gráfico, y vamos cogiendo los activos que más nos gusten, ¿no? Y vamos estructurando. Yo les recomendaría hacerlo en temporalidad diaria, porque así nos va a dar una mejor perspectiva, aunque también lo podríamos hacer en temporalidades menores. Ahí vamos a encontrar un montón de cosas más complicadas. Mientras más entrenamiento tengas en el ojo, más fácil se te va a hacer ver estas cosas. Entonces, ese sería. De pronto, esto es lo más importante que tenemos que tomar en cuenta. Pues básicamente, la estructura de mercado es eso, ¿no? Es la columna vertebral, es lo que el precio nos está dando una señal de cómo se está comportando, cuál es su movimiento tendencial. Y en base a este comportamiento, a esta estructura, nosotros podemos tomar decisiones en inversión, decisiones de trade. Y esto nos va a dar un poco más de claridad de en dónde estamos, cómo vamos a hacer y cómo vamos a invertir. Sé que fue algo un poquito más improvisado. Yo realmente estoy aprendiendo a ser mentor, pero esto yo lo hago porque quiero compartir esos conocimientos. Son muy básicos, parecen, pero en realidad son muy potentes. Si ustedes aprenden a hacer estructura de mercado, hacen los deberes, se sientan a ver el mercado, cogen mínimo, máximo, siguen trazando. Parece absurdo, pero en realidad es potente. Y esto nos va a dar una mejor visión en donde nos encontramos y nos podemos hacer unos buenos trades, la verdad. Y solo con la estructura del mercado podemos encontrar unas buenas oportunidades de inversión. Y así vamos afinando el ojo, porque eso es lo importante. Entonces, yo sé que no soy nadie para hacer deberes, para mandar deberes, pero yo les recomiendo que cojan el gráfico, hagan estructuras, hagan estructuras, hagan estructuras, todas las que puedan, todas las que puedan. Y regístrenle. En el TradingView pueden ahí registrar, toman una fotito y le guardan, yo que sé, en un Excel. Por ejemplo, yo uso una herramienta que se llama Notion, que es una plataforma por internet donde uno se puede registrar. Y yo dejaré el link en la descripción. Entonces, este Notion es una herramienta que nos sirve para justamente poder llevar una bitácora de todo lo que hacemos. Entonces, podemos, por ejemplo, ponerle un ítem de estructuras de mercado y vamos a buscar primero solo estructuras alcistas. Y vamos a coger un par, yo que sé, euro dólar. Y ponemos
y graficamos. Y esto es de práctica. Entonces es como horas de vuelo. Entonces vamos ahí haciendo y haciendo. De esta forma, solo con esta pequeña mentoría que hemos recibido el día de hoy, vamos a poder tener una mejor visión. Muchas gracias. Este ha sido mi taller de esta parte. Espero que les haya gustado. Si es que tienen alguna duda o novedad, pónganla en los comentarios. Yo dejaré de a poco ahí de ir haciendo mi comunidad, de ir haciendo mis series. Estoy haciendo, por ejemplo, un servidor Discord. Tengo Telegram, tengo TikTok, tengo Instagram, tengo X. Entonces todo eso lo dejaré para que me puedan seguir si es que desean, si me quieren hacer preguntas. Y vamos ya, yo subiré el siguiente capítulo lo más pronto posible. Tal vez trataré de hacer unas 2, 3 clases semanales y vamos viendo de a poquito las estructuras, porque hay algunas cosas chéveres. Después de las estructuras, vamos viendo lo que es liquidez. Ya debemos de determinar cómo lo haremos. Muchas gracias. Espero que esta información haya sido valiosa para ti. Yo sé que, digamos que este curso no es tan ni muy, muy básico y tampoco es reavanzado, pero es una base importante esto de la estructura, aunque no lo creas. Y siempre es las ganas de querer hacer las cosas y buscar solo estrategias y nada, y ni saber cómo se mueve el precio. Y metes ahí solo porque algún indicador te dijo algo y ya, metiste una operativa. Pero si tú sabes bien en la estructura que estás, cualquier estrategia te funcionaría. Eso sería. Espero que te haya gustado. Me puedes suscribirte, dejarte tus mensajes. Si te gustó, compártelo. Y nos vemos en las siguientes clases. Muchas gracias.